Una de las hermanas de Sharet estaba casada con Dov Hos, que sirvió durante 4 años al Hidrastut como su hombre en Londres, y hasta estableció lazos personales extremadamente cordiales con muchos de los dirigentes del Partido Laborista Británico. No era una figura particularmente impresionante desde el punto de vista físico, pero poseía un gran encanto personal y comprendía a los ingleses y simpatizaba con ellos. Por esto, elegíamos con frecuencia a Dove para que representara ante las autoridades mandatarias. Su proyecto favorito era el de desarrollo de aviación en Palestina, que los demás considerábamos muy precipitado, pues él era piloto. En 1940 resultó muerto en Palestina, juntamente con su esposa Rivkat y su hija, en un accidente de tráfico, y cuando murió perdimos uno de nuestros verdaderos puntuales. Yo solía pasar mucho tiempo con Dove, siempre que iba a Londres antes de la guerra, y después tuvimos mucho que hacer juntos en relación con el reclutamiento de voluntarios para el ejército británico. A propósito de esto, debo decir que no todos los miembros del Yishuv pensaban lo mismo que nosotros respecto al servicio en el ejército británico. Había personas, y no pocas, que alegaban que poniendo toda nuestra carne en un solo asador, por decirlo así, estábamos poniendo en peligro la seguridad de ciudades y asentamientos judíos en el puesto de una derrota británica en el Oriente Medio. Está muy bien hacer una campaña tendiente a reclutar voluntarios para el ejército con el fin de luchar contra nazis en el extranjero. ¿Pero qué será del Yishuv?, preguntaban, si el eje resulta victorioso. ¿Quién quedará para defender Tel Aviv, o Degonia, o Rovhot? Un puño de mal equipados miembros del Hanan tenían algo de razón, desde luego, pero no suficiente en mi opinión. Era absurda la idea de esperar a luchar contra Hitler hasta que los alemanes se acercaran a las fronteras palestinas. Nosotros queríamos ayudar a derrotar a los nazis donde quiera que estuvieran, y pasábamos días y días tratando de persuadir a nuestros adversarios, tanto dentro como fuera del Hishdruv y de Mapai, de que estaban equivocados. Otro de los cuñados de Sharet, hermano de Shina Sharet, era aquel hombre fantástico que se llamaba Saúl Abegur y que continuaba vivo gracias a Dios. Nadie que se cruce ahora o incluso entonces con Saúl por las calles de Tel Aviv o trabajando en el jardín de Kibbutz Kinaret, del que sigue siendo miembro, adivinaría por su aspecto desastroso y vulgar que durante todos los años que precedieron a la creación del Estado de Israel fue en realidad nuestro ministro de Defensa secreto. Shaul fue el hombre que constituyó el legendario servicio de inteligencia de la Haganah y que cuando terminó la guerra se puso al frente de lo que llamábamos la Mossad, que organizó y dirigió intrincadas y peligrosas inmigración ilegal a Palestina de los restos de la judería europea. Nada en el aspecto exterior o la forma de hablar de Saúl revela el hecho de que, a diferencia de Sharet, Dov, Elishaú o yo misma, era un conspirador nato. Nunca he sabido que Saúl escribiera una nota o pronunciara una palabra innecesaria. Todo lo que hacía u ordenaba tenía que ser llevado a la práctica con el máximo secreto, y a sus ojos todo el mundo era sospechoso de una posible indiscreción. A veces nos reíamos de él porque considerábamos su exageradamente cautelosa actitud. Recuerdo que cuando su hija, que encontraba pasando una temporada en Inglaterra, le pidió que le enviara un paquete de periódicos hebreos, no se sintió en absoluto sorprendida cuando su padre escribió de manera automática, estrictamente confidencial en el envoltorio. Pero todos le respetábamos mucho, y le seguimos respetando. Nadie discutía su autoridad sobre cualquier asunto que se refiriese a actividades clandestinas. La compra secreta de armas en Europa en 1947, el transporte a Palestina en plena guerra de refugiados judíos procedentes de países árabes, la importante compilación de expedientes sobre el Cid británico. Típicamente, Shaul fue el primero en entregarse hace muchísimos años a la causa de la inmigración judía desde Rusia. Pero era el cuarto cuñado, Elishaú Golumb, el que se encontraba en el meollo de todo en aquellos días. Su casa en Tel Aviv y su despacho en el edificio de Hishdrut constituían nuestros verdaderos centros nerviosos.
No todo que se apagara nunca la luz en el Elishaud durante toda la guerra, ni que la casa se hallara jamás vacía. Si tuvimos alguna especie de cuartel general propio, fue su casa. A cualquier hora del día o de la noche que se presentara uno para consultar con Elishaú, y por alguna razón siempre pasábamos por la cocina, encontraba a su suegra, madre de Sharet, a la que todos llamábamos Mamoka, planchando tranquilamente aún a medianoche, y a Ada Galov indefectiblemente dispuesta con una taza de té. Ben Gurion Sharet, Dov Hoz y otros eran los elaboradores de la política, los negociadores, los portavoces del Yishuv ante el mundo exterior, mientras que Elishaú Golomb no era muy diferente de Berl en la esfera de la pura ideología, era nuestro comandante en jefe, la verdadera cabeza de la Haganah, desde 1931 hasta su fallecimiento en 1945. Al igual que Berl, no llegó a ver el Estado de Israel, y también como Berl, su ausencia de esta escena durante los primeros años de Israel constituyó una grande y diría incluso constante privación para todos nosotros, porque en muchos aspectos Elishaú fue uno de los verdaderos fundadores. ¿Cómo era nuestro comandante en jefe? Bueno, como éramos cualquiera de nosotros. Aparte de Ben Gurión, con sus flotantes cabellos blancos, no recuerdo uno solo de los padres fundadores del Estado de Israel que tuviera un aspecto muy impresionante, y Elishaú no constituía ciertamente una excepción. Era un hombre menudo, de baja estatura, con amplia frente siempre arrugada, y bellos y profundos ojos. Igual que Berl, llevaba una especie de uniforme, una rubashka, que se abrochaba al costado y un par de arrugados pantalones khaki. No recuerdo haberle visto nunca con un traje normal. Hablaba muy sosegadamente, muy lentamente y muy persuasivamente, y tenía una cultura asombrosa. En realidad era probable el hombre de aspecto menos marcial que conocía, y no tenía ninguno de los amaneramientos o afectados modales que los dirigentes de movimientos clandestinos suelen adoptar para impresionar a sus seguidores. De hecho, no había en él nada de instintivo, excepto su acusada personalidad, y aún esta no se revelaba más que las personas con quienes más íntimamente trabajaba. Pero la Haganah, su filosofía y su fuerza eran en gran parte obra suya. Había llegado a Palestina procedente de Rusia en 1909 y juntamente con Sharet fue de los primeros en graduarse en la escuela superior Herzliya de Tel Aviv. En la Legión Judía, durante la Primera Guerra Mundial, había entablado amistad con Berl y bajo la influencia de este empezó a desarrollar su idea de autodefensa de Judía en Palestina. Desde el principio, Elishaú concebió la Haganah no como un movimiento de guerrillas o cualquier otra clase de fuerza élite, sino como la respuesta nacional de base, lo más amplia posible, a la necesidad que se encontraba el Yishuv de protegerse, y como parte integrante del movimiento sionista. En su opinión, la autodefensa no era ni más ni menos importante que la conquista del desierto o la acogida de exiliados. Siendo esto así, Haganah tenía que desarrollarse y pertenecer a toda la población judía y por tanto tenía que funcionar bajo la suprema autoridad de las instituciones nacionales del Yishuv, con independencia de lo secretas que hubieran de ser las funciones específicas. De esta concepción derivaba también la actitud de Elishaú hacia las dos organizaciones militares disidentes que acabaron surgiendo en Irgun Shevan Leumi y Lehi, el grupo Stern, cuyo establecimiento se debió fundamentalmente a su desaprobación de la política de la Haganah de autocontención, no represalia, y a su votación, no por decir aborrecimiento, del terrorismo judío. Pero desde el principio mismo, Elishaú comprendió la necesidad de preparar a la Haganah para su esencial papel en la lucha por la independencia, y siempre consideró como el núcleo de un ejército judío capacitado y facultado para defender el desterro de los judíos a entrar en Palestina, establecerse y desarrollar en ella una vida libre.